Comienza Fuera del Círculo, donde buscamos otra mirada de la industria, los empresarios, los funcionarios y los emprendedores. Información más directa, más fresca y más humana. Con la conducción de Gabriel Duranti y Martín Ciprés. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo le va a Gabriel Duranti? Bienvenido a un nuevo programa de Fuera del Círculo. Hoy tenemos un gran programa, ¿eh? Así que, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo le va, don Martín Ciprés? Acá estoy Muy bien. emitiendo desde Ciudad del Este, que vine a hacer unas cosas, porque ustedes saben que yo trabajo en Paraguay. No saben la locura de construcción que hay tanto en Paraguay como en Ciudad del Este. Es asombroso que un país con un poquito más de 7 millones de habitantes tenga semejante nivel de obra civil. A ver, no sé de dónde con qué gente van a llenar los edificios que están haciendo, porque es impresionante. De eso seguramente vamos a estar hablando, porque lo que tiene hoy Paraguay es estabilidad. Así que esa estabilidad le está permitiendo crecer, Gabriel. Bueno, para ellos no es una novedad. Para ellos no es una novedad tener 1% o 1,5% anual de inflación, lo que nosotros tenemos en un mes, y cuando en la época del 2023, en diciembre del 2023, ellos tenían esa inflación en 7 años. Increíble. Así que bueno, arrancamos este programa diciendo que las redes sociales que nos pueden seguir es en TikTok, Fuera del Círculo, en Instagram, Noticias Industriales, en LinkedIn también Noticias Industriales, en YouTube, Fuera del Círculo TV, y en Instagram lo pueden seguir también a Gabriel M. Durán. Así que si te parece, Gabriel, vamos a arrancar el programa formalmente. Disponga, don Martín. Discutir lo que incomoda. Voces distintas, ideas reales. El debate por Fuera del Círculo. Bueno, esta forma que tenemos del debate lo vamos a incorporar, todas las semanas vamos a incorporar a un nuevo invitado. En este caso se llama Federico Ceballos, que es gerente comercial de Rixa, una de las compañías de bolsas más importantes del país, y que lo convocamos a Federico para que nos dé un poco el panorama de cómo está la economía. Tenemos semanas, Federico, que venimos teniendo un poco de turbulencia, ¿no? Pero ¿qué se espera para los próximos meses? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo están? Bueno, acá ¿Cómo te va, Martín? la verdad es que semanitas movidas como bien mencionás. Así que bueno, tratando de bajar un poquito de claridad, calma, y en algunos casos realidades también, ¿no? Algunos sectores no están pasando sus mejores momentos. He tenido la oportunidad de charlar con ustedes de manera privada. Y bueno, todavía estamos en una transición de cambio de modelo económico, en un cambio de paradigma para las empresas argentinas y también de cambios del lado de ajustes que tienen que ver con el Estado, ¿no? Hablaba recién de Paraguay. Bueno, no solo estabilidad, sino que también reglas claras en cuanto a los costos impositivos de las inversiones, que me parece por ahí una cuestión fundamental y sobre la que se está volcando gran parte de la discusión en el empresariado argentino. Esa situación que planteás, Federico, estamos en la transición de un cambio de modelo económico, ¿sí? Todavía se está pagando un poco la inflación de hace 18 meses. Totalmente. Inflación, emisión, en realidad, vamos a hablar de emisión monetaria. Todavía el gobierno actual no
si bien considero que estamos en el sendero correcto del control de la emisión monetaria y las políticas tanto del Banco Central como el Tesoro van en el sentido correcto. Probablemente hace 2 o 3 semanas tuvimos el día 14, fue el cambio de esquema monetario. Creo que el gobierno, vamos a llamarlo como que no tomó en dimensión la cantidad de pesos que había y eso generó una gran volatilidad en el mercado, tanto en el mercado de las tasas como en el tipo de cambio, digamos. Durante julio solamente el tipo de cambio, la devaluación del peso fue de 14,3%, solo en julio. Equiparó todo el año que había quedado atrasado el tipo de cambio respecto a la inflación, tomando desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. Es decir, hoy tenemos una inflación acumulada del 15,7% y una devaluación o una apreciación del dólar frente al peso del 16%. Es decir, algunos de los aspectos que el Fondo Monetario Internacional le venía pidiendo al Tesoro, bueno, terminaron por autorregularse, porque el gobierno habla hoy por hoy de una tasa endógena y en criollo básicamente un poco de libre albedrío dentro del mercado. Si bien el Tesoro está interviniendo con algunas compras de reservas para el Banco Central, bueno, las tasas todavía muestran cierta volatilidad y ruido y se terminaron por acomodar, por lo menos al cierre de esta última rueda del día de ayer, por encima de los niveles que teníamos hasta hace 15 días, unos 8-9% TNA por encima. Así que bueno, la situación en el ámbito de los mercados ha estado volátil y han florecido las discusiones y el debate sobre si este es el camino correcto y si el gobierno está o no acertando en el modelo monetario que después tenga. Obviamente recordemos que esto después debe de venir en estabilidad económica, ¿no? Y en crecimiento, que es lo que en crecimiento económico, que son todos los que los gobiernos esperan para sus países. Gabriel. ¿Qué tal, Federico? Bueno, yo debo hacer una observación. Yo en enero del 2024, sí, nos juntamos por la empresa con Federico y con Fabián, y ellos nos dieron un panorama hacia adelante con una proyección superior al año, y tal cual nos dijeron se cumplió. Entonces la voz de Federico para mí es una voz autorizada porque más allá de lo que él sabe y conocen en su empresa, los pronósticos que dan son bastante acertados. Yo lo escuché al presidente de la Nación junto con Bausili y Caputo en un programa de streaming que duró una entrevista de 3 horas y pico, el día que el mercado estuvo muy volátil y a ellos no les quedó otra que salir a explicar. Noté que estaban muy tranquilos y cuando le preguntaron, pero la tasa se fue a tanto, dice, nosotros no intervenimos en la tasa se va a ir a donde diga el mercado que se tiene que ir y el dólar se va a mover dentro de la banda en lo que el mercado diga que se tiene que mover y ahí dieron, bueno, la proyección que nos comentaste del fondo. Sin embargo, Federico, a pesar de toda la turbulencia que hay, en el mercado de bonos y en el mercado en general, en el mercado de bonos no hay una debacle, como que hubiera un miedo a incumplimiento, a quebrantos, a default. No, el riesgo del país está siempre en lo mismo. ¿Y a qué lo atribuís eso? Bueno, yo atribuyo que, bueno, como bien decís vos, los bonos respecto del, bueno, el mercado accionario sí sufrió una suerte de caída estas últimas semanas. De hecho, desde el principio del año acá, el Merval, digamos, el mercado argentino de acciones, medido en dólares, arrancamos el año en 2.400 puntos, hoy estamos sondeando los 1.700. Y si bien por ahí la salud de un Estado la podemos medir en el riesgo país o en el nivel de, digamos, de estabilidad que pueda llegar a generar, Argentina hace 4 meses que sondeamos entre
los 780 puntos, los 800 puntos, bajamos, tocamos cerca de los 630 y volvemos a subir. O sea, estamos en un momento pendulante en los bonos. Es cierto que durante estos 15 días los bonos soberanos no sufrieron grandes pérdidas. Y es más, quiero atribuirte una cosa. Nosotros por ahí arrancamos hablando desde la parte local, pero los vientos externos tampoco son favorables para lo que tiene que ver con el mercado de bonos. La verdad que ayer, con el anuncio de Trump, ayer tuvimos tres noticias, digamos, relevantes a nivel externo, principalmente de Estados Unidos, que fueron el anuncio, la orden ejecutiva de la imposición de aranceles a más de 90 países. Eso generó, y que fue una novedad, porque no se lo esperaba. De hecho, el único país que hizo un catch-up positivo ayer fue Brasil. ¿Por qué fue Brasil? Porque a Brasil sí le habían anunciado que le iban a poner los aranceles. Entonces, como que se ecualizaron las condiciones arancelarias y de mercado para muchos de los países que compiten con Brasil. Posteriormente, el dato interno de Estados Unidos es del empleo. El empleo lanzó un dato negativo por debajo del nivel de creación de empleo esperado, que era arriba de los 100.000 y están en 74.000. El desempleo trepó el 4,2 en Estados Unidos. Y bueno, y está el tema también de la inflación americana, ¿no? La economía sigue creciendo a pesar de las tasas altas. Y eso genera ciertos inconvenientes para los países emergentes porque con todo este ruido que está habiendo, tanto en el aspecto, vamos a llamarlo en el aspecto macroeconómico global, sumado a los potenciales conflictos bélicos en Europa, en Medio Oriente, etcétera, bueno, eso a la Argentina no le ayuda a sanear su situación, pero flexibiliza en algunos otros marcos, como puede ser la aprobación por parte del Fondo Monetario de la revisión del fondo de Argentina, ¿no? de trimestral, y eso, el dato positivo es que en las próximas semanas va a ingresar un desembolso de 2.000 millones de dólares más del primer préstamo de hace algunos meses. Así que pongo en contexto el plano. Sí. Parecería No, que te quería los hacer una fundamentos consulta, de Argentina Federico. están bien, pero el ruido que hay alrededor de la política, alrededor en Argentina con los problemas del Senado. A ver, los fundamentals parece que están bien porque no hay una debacle en bonos. Si bien es cierto que el Merval bajó, pero vos tenías acciones que subieron en dólares 200%. Los fundamentals parece que estuvieran bien y el ruido es lo que está afectando el mercado, o hay otra cosa. Bueno, ahí te doy pie, Martín, le respondo a Gabriel. Nosotros creemos que es una cuestión de anclaje de expectativas, es estacional preelectoral lo que se está haciendo de dolarizar las carteras, con lo cual coincido totalmente que los fundamentals están bastante bien. Puede haber algún ruido desde el punto de vista político posterior a esta sanción de la ley por fuera de lo que era la agenda del Senado. Eso empezó, yo creo que ahí empezó a haber algunos ruidos desde ese lado y desde ese día incluso empezamos a ver volatilidad en el tipo de cambio. O sea, hubo algunas dudas respecto al control político del gobierno. Y yo creo que podemos esperar para las próximas semanas lo mismo que estas, probablemente con menores altibajos, pero con volatilidad en el tipo de cambio. Días de que el tipo de cambio suba en 1 o 2% y a los 2-3 días vuelva a bajar. Entonces, yo creo que el gobierno quiere anclar principalmente lo que es expectativa de inflación, no quiere que se le dispare, la inflación es el dato que está viendo, y el dólar, el tipo de cambio, tanto el tipo de cambio oficial como el tipo de cambio MEP, se acercaron al techo de la banda cambiaria, ¿no? Esta banda imaginaria que trazó el gobierno que dijo, hasta acá dejo flotar, acá intervengo, y le sirve. Al gobierno le sirve un tipo de cambio alto. Empresas exportadoras, esto lo festejan, el campo. Bueno, el campo le queda poco por liquidar, pero el dólar, un dólar competitivo e inflación baja, creo que es la ecuación
que mejor impacten la productividad de la economía argentina, de la economía real argentina. Lo que yo te quería preguntar, Federico, era, estamos hablando de volatilidad, de anclaje. Acá el problema es el Banco Central, que no puede generar reservas. Y mi pregunta te lo voy a decir bien en criollo. ¿Demasiado hecho bolsa está que no se puede recuperar y que el saneamiento está llevando mucho más tiempo de lo que uno pensaba? Eh, esa respuesta, Martín, es muy subjetiva. Si bien Ujú, la creación de reservas, nosotros venimos de tener un banco central quebrado, digamos, lleno literalmente, entre comillas, de papelitos de colores, porque eran letras claro. intransferibles del tesoro, esas no tenían un valor en mercados secundarios o no eran un activo realizable, tampoco el tesoro tenía la Ujú, capacidad de afrontar esos créditos que tenía el Banco Central en su favor. Eso el gobierno lo saneó, digamos, limpió básicamente todos esos espejitos de colores y hoy todavía le queda la base monetaria que la está tratando de ir reduciendo. Eh, sí creo que la continuidad, digamos, o la bola de nieve que se te genera teniendo que pagar diariamente intereses a los bancos por los saldos a la vista, era un problema, lo que se llama el déficit claro. fiscal, que no está del lado del Tesoro, sino que se genera del lado del Banco Central. Eso es lo que en principio el gobierno quiso sacar el 14 de julio y creó reventar. Las dimensiones de esos saldos a la vista fueron muy grandes para ser absorbidas por el mercado de capitales. Entonces, cuando lo quisieron sacar a los bancos de ese esquema, de ese instrumento que tenían los bancos para remunerar lo que se llama la tasa nocturna, la overnight, generó un desplome de las tasas impresionante que después terminó por la intervención del Estado y nos fuimos del péndulo de tasas a un día de 20% a tasas de un día del 80 o 90%. O sea, fue realmente muy vertiginoso. Ahora bien, en cuanto a las reservas, vuelvo y me concentro. Las reservas tienen que crecer desde el punto de vista del crecimiento económico. Nosotros tenemos que ir, entre comillas, paso a paso. El gobierno está aprovechando, de hecho, en esta conversación que tuvo los principales exponentes económicos y el propio presidente con el canal de streaming, mencionaron que durante el mes de julio se compraron 1.500 millones de dólares en reservas. Mes en el cual, a su vez, pagamos más de 4.000 millones de dólares en servicios de capital e intereses de la deuda. Entonces, si Argentina no vuelve a los mercados internacionales y puede rolear sus deudas, que es lo que hacen todos los países del mundo, los países serios, estables, las emisiones de deuda son generalmente en parte para seguir generando inversiones, pero también para cancelar los pasivos anteriores y lo probablemente, intentando lo más probablemente de alcanzar una tasa más baja que la anterior. Ese circuito para el argentino hoy está cerrado. No tiene esquemas de financiamiento del Estado Nacional. La plaza local está totalmente tomada, entonces, y la plaza externa todavía está cerrada. Está en ese puente. De vuelta, para mí es generar expectativas y el gobierno hoy se enfoca en la inflación 100%, y es más, esta flexibilización por parte del Fondo Monetario respecto a la creación de reservas en el Banco Central le da a la derecha. Le da a la derecha en el sentido de te banco en que no generes, no acumules más reservas o tu meta de acumulación de reservas sea más baja, controlame la inflación y dame más competitividad en el tipo de cambio. Entonces, obviamente que el gobierno en eso está contento. Recordemos que tenemos levantamiento de cepos parciales,
la acumulación de activos externos por parte de las personas humanas durante este julio, los últimos 2 meses, fue récord, y así todo, yo lo encuentro bastante estable al tipo de cambio. Me parece que es un tipo de cambio equilibrado para la economía en general. Esto digamos, para bajar un poco de tranquilidad, no podemos pasar de estamos carísimos, somos Suiza, a estamos volando por los aires, ¿no? Nos equilibramos. Me parece que estamos en un cierto equilibrio. Ahora, si el tipo de cambio supera la banda superior y el gobierno vendiendo dólares no logra bajarlo, y estamos complicados. ¿Cuál es el problema? Todos me dirán, sí, bueno, ¿cómo se mantiene dentro de la banda? Con tasas altísimas. Y ahí empieza a tener un poco de ruido la parte productiva. Quizás esto, el experto es Gabriel más que nosotros, pero digamos, a niveles de costos financieros del 50-55% anual para las pymes, y del 70-75% anual para las personas humanas en cuanto a costo promedio de endeudamiento, y la situación y una demanda que todavía no despega, bueno, se va a poner compleja la situación de cara al cierre de año. Entonces, y ahí vuelve a haber ruido político. Y cuando hay ruido político, si el gobierno no logra trasladar estas bonanzas financieras a los ámbitos económicos, se va a empezar a sentir el descontento, me parece. Veremos cómo juega ese partido también, ¿no? Me parece que de acá hasta octubre vamos a estar en esta dinámica. No veo que haya grandes cambios hasta octubre. Y en relación a octubre, para mí que empieza un nuevo ciclo, o una nueva fase, como le ha llamado el gobierno durante este periodo de 18 meses. Interesante, Federico, lo que contás. Te queremos agradecer muchísimo este tiempo. Escuchar a la gente que sabe, como decía Gabriela al principio, siempre es interesante e importante, así que te queremos agradecer mucho este tiempo y te vamos a seguir convocando seguramente en los próximos meses. Por favor, un placer. Voy a tratar de aceptar a la primera, porque no pude estar en la primera convocatoria y me tocó un diálogo más difícil hoy. La verdad que fue más complejo. Dije, debería haber estado acá hace 15 días y iba a estar más tranquilo. Pero bueno. Exactamente. Con tranquilidad y seguimiento, muchachos. Es verdad. Fede, un abrazo grande. Buena jornada. Gracias por la invitación. Nos vemos. Hacemos una pausa y ya continuamos con más Fuera del Círculo.
Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bueno, continuamos en Fuera del Círculo. Gabriel, la verdad que un panorama político, económico que nos espera a los argentinos de acá a octubre al menos, es muy complejo por lo que nos contaba Federico Ceballos. Sí, sí, complejo, mucho ruido político, mucha intención de tratar de generar daño. Y cuando se le genera daño, no se le genera daño nada más que al gobierno de turno, se le genera daño a todos los argentinos. Y los políticos tienen esa cosa perversa de, en función del bienestar propio, estropear el bienestar general. Yo no entiendo. Espero que la ciudadanía en algún momento tome partido y castigue esa forma de hacer política despiadada en la que si no soy yo, no es nadie. Está bien. Y yo lo que también pensaba, Gabriel, es en términos históricos, la Argentina termina admirando la estabilidad de Paraguay, el crecimiento de Brasil, la estabilidad de Uruguay y el proceso de crecimiento que viene teniendo, por ejemplo, Chile, cuando históricamente la Argentina era el país que más crecía, que más inversión recibía, que motorizaba las economías regionales, tanto del Mercosur, y ese país se perdió un poco. Qué baja tenemos la autoestima de país. Qué baja tenemos la autoestima de los argentinos, que mirá cuando nosotros fuimos el motor de Sudamérica, hoy nos maravillamos de lo que es Uruguay, Paraguay. Así que bueno, vamos a recibir a la entrevistada, que vamos a hablar de consumo, que es un tema que, si bien la economía es importante, el consumo me parece que nos va a dar la sensación de dónde estamos parados. Así que la recibimos a Mariela.
Bueno, recibimos a Mariela Molsiewski, que es fundadora y CEO de Trend City, una consultora básicamente que está dedicada al análisis económico, pero principalmente del consumo. Mariela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá hablando con ustedes. Bueno, veníamos hablando de economía y siempre todas las cuestiones económicas que nosotros analizamos en el programa de lo que sucede en la Argentina, uno termina pensando en el consumo. ¿Cómo está el consumo hoy? ¿Cómo hay que verlo? ¿Está mutando la forma de consumir de los argentinos? ¿Ya no se estoquean? ¿Cómo está el panorama? Bueno, el consumo viene cambiando, ya lo hemos hablado en otros momentos. Pasamos de un consumo de estoqueo, cuando se ahorraba consumiendo, justamente por temor a la inflación. Entonces, las misiones de compras eran de poder comprar todo lo que cada estrato de nivel socioeconómico podía, estoquearse, podía adelantar de alguna manera gastos que iba a tener más adelante, a un consumo mucho más restrictivo, cauteloso y fragmentado. Por ejemplo, en los niveles más altos creció mucho el turismo emisivo, especialmente a Europa y a Asia, pero es un porcentaje de la población muy pequeño, ¿no? El turismo entrante, digamos, el turismo receptivo, bajó casi un 30, entre un 25 y un 30%. La gastronomía también está afectada entre un 20 y un 30%, dependiendo de también los sectores. En síntesis, es un consumo que está muy fragmentado. Hay un porcentaje muy alto de la población, más del 50%, que no llega a fin de mes con sus ingresos, o sea, el ingreso se fue viendo cada vez más afectado, y niveles más altos, donde si tienen acceso al dólar, pueden ahorrar en dólares, o si viajan no resulta tan diferente comprar afuera que comprar acá. Bueno, son realidades muy diferentes, y lo que se ve es que en relación a lo que me preguntaba, si está cambiando la forma de consumo, sí, porque pasó de un consumo, como decía antes, para poder adelantar costos ahorrarse la inflación, a un consumo que, si bien la inflación bajó, el poder adquisitivo no permite mantener los consumos habituales, por ejemplo, de la clase media baja, más allá de la cantidad de pobreza estructural que hay en el país. Bueno, bienes durables, supermercados sobre todo. También ahí vemos cambios del supermercado de grandes superficies a supermercados más de cercanía o autoservicios, buscando siempre los mejores precios, toda una investigación previa. En indumentaria también comprar de segunda mano, por ejemplo. Y bueno, ahí también en textiles también se ve una restricción en general. Si bien hay una recuperación lenta, esta recuperación es desigual. Gabriel. Está muteado, Gabriel. Ahí te escuchamos. Ahora, a ver, ¿cómo te va, Mariela? Vuelvo. Parecería que hoy hay un consumo más racional, no tan defensivo en lo que puede ser higiene, en lo que puede ser alimentos, que, bueno, ya no tengo que salir corriendo a comprar, a llenar el supermercado el primer día del mes, porque si no, después compro un 20% menos. ¿Y en durables, cómo estamos? Bueno, en durables, por ejemplo, en el hot sale hubo una venta importante. Todo lo que en precios no aumentó demasiado en relación al año anterior, creció, por ejemplo, en el hot sale. Pero también acá vemos un cambio en las formas de comprar. Como decía, menos en los supermercados o estas grandes superficies,
y más en comercios de cercanía, y por supuesto creció el comercio electrónico. Durables creció, sobre todo en estos productos específicos que mantuvieron buenos precios. Crecieron, por ejemplo, en lo que es indumentaria, zapatillas, creció mucho en el hot sale. Creció lo que comentaba recién de viajes emisivos, pero donde no se ve tanto la recuperación aún es en alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas. Sí, por ejemplo, en cuanto a canales, farmacias también creció. Los números son todavía bajos, los porcentajes son bajos, pero se ve un crecimiento lento y, como decía antes, fragmentado, dependiendo del nivel socioeconómico de cada segmento y de cuánto pudieron mantener su posibilidad adquisitiva. Y el eslogan de la estabilidad mejora el consumo, o el consumo con la estabilidad puede comprar mejor o a precios más variados o conseguir más precios. ¿Eso es un mito, Mariela? ¿O realmente en algún momento con la estabilidad el consumo se va a recuperar y va a volver a los niveles que necesita la gente? Porque si hay el 50% de la gente no puede llegar a fin de mes, ahí estamos en un gran problema, ¿no? Sí, bueno, vimos hace poco que hubo varios bancos advirtiendo sobre la cantidad de gente que se financiaba con las tarjetas de crédito y que no lograban después pagarlo a fin de mes o sacar créditos o préstamos personales para pagar otras deudas. Si bien es una muy buena noticia que no haya inflación y es muy bien recibida por la población, ya solo el hecho de saber cuánto cuestan las cosas, tener precios, poder planificar, es una buena noticia y es bien recibido por los hogares. Tener la posibilidad de, porque en algún momento se había perdido totalmente la noción del costo de los productos más esenciales. Entonces, la tarea de búsqueda, de investigación y de tiempo que se le requería a cada familia para poder hacer las compras de abastecimiento del hogar mensual era muy desgastante. Eso veíamos en los focus groups, en las encuestas. Mucho desgaste por tener que investigar. Eso cambió. Ahora hay una claridad en cuanto a cuánto cuestan los productos, pero de todas formas todavía falta recuperar ese poder adquisitivo. Eso es de lo que más se quejan en las investigaciones, obviamente, quienes administran la economía de los hogares. Mariela, queremos agradecerte muchísimo este tiempo. Para nosotros la economía, el consumo, tiene mucho que ver con, bueno, el trabajo de todos nosotros de todos los días. Así que queríamos escucharte para saber cómo estamos y qué hay que esperar seguramente para los próximos meses. Así que muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la conversación. Nos vemos. Hasta la próxima. Hacemos una pausa.
Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bueno, llegamos al fin del programa. Gabriel Duranti, la verdad que hoy 2 temas realmente complejos y difíciles de explicar, pero que uno lo vive todos los días, ¿no? Es decir, a veces el día a día, ponerlo en palabras es complejo, tanto desde el punto de vista de la economía y las finanzas, como desde el consumo. Y hoy tratamos de tener a 2 entrevistados que nos explicaron un poco cómo ponerle en palabras lo que estamos viviendo. Mira, a mí las 2 entrevistas me gustaron, y la de Federico, no solo que me gustó, sino que Federico transmitió una cierta tranquilidad, como que en el mercado financiero este ruido que hay alrededor de todo lo que está ocurriendo es más político. Los fundamentals están bien, hay un run, hay una cosa de fondo, pero en realidad, cuando uno separa la paja del trigo, todas las noticias que vinieron esta semana respecto del fondo, de la aprobación de las metas, de la prórroga, de la plata que ingresó, de lo que pasó en la rural. Lo que pasa es que, Martín, es lo de siempre. Acá pasan las cosas tan rápido. Hace una semana el presidente de la Nación estaba bajando las retenciones, no, los impuestos a la producción. No llamemos retenciones, porque la retención es algo que después el Estado te devuelve. Acá no, acá te lo manotean y listo. Acá te lo manotean. Pero bueno, y a pesar de todas estas buenas noticias y de que el fondo, bueno, hay todo un ruido ahí, es que no terminamos de poner los problemas adelante de nuestro, y estamos siempre tratando de sacar alguna ventajita. Yo creo que la ciudadanía ya está cansada de todo esto, ya se está empezando a cansar, porque tiene un coraje el argentino que está aguantando esta situación tan complicada, y encima de que le hacen aguantar esta situación complicada, en vez de tratar de arreglarle los problemas, se pelean como si fueran criaturas en el jardín para ver quién se queda con los caramelos de la bolsa y quién le lleva a la profesora la manzana lustrada, porque es lo que están tratando de hacer. Pero bueno, ¿qué va a hacer, Martín? Somos un misterio los argentinos. Sí. Así que bueno, Gabriel, hasta acá llegamos en el programa del día de hoy. Buena estancia en Paraguay. Nos reencontramos el próximo programa
Y le digo a la audiencia que preste atención porque Dusen tiene un nuevo producto o una gama de productos venidos precisamente de Medio Oriente. Así que nos despedimos con esos nuevos productos de Dusen para mejorar la cocina diaria. ¿Está bien?